Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Puerta y les voy a presentar el caso clínico por el agente Clostridium perfringens. Bueno, primero vamos a leer el caso clínico. Masculino de 26 años de edad, sin antecedentes de importancia, es llevado por su esposa al servicio de urgencias. El paciente refiere intenso dolor en la extremidad inferior derecha y muy mal olor proveniente de la misma. Menciona también que hace una semana tuvo un accidente en motocicleta, se hizo una herida con el suelo y fue a su clínica y lo mandan a su casa sin medicamento ni tratamiento. A la exploración física se observan flictenas, el tejido se encuentra necrosado y se palpan crepitaciones. Los signos vitales son normales, pero tiene una temperatura de 39.2. Al microscopio se observan bacilos gram positivo con forma rectangular y de gran tamaño. Bueno, el agente de este cuadro es Clostridium perfringens. ¿Qué nos hace sospechar de este agente? Para empezar, pues viene con un intenso dolor, mal olor. Algo muy importante es que nos menciona que se hizo una herida contra el suelo. Fue a su clínica, lo mandan sin medicamento ni nada, por eso regresa con nosotros, porque el dolor usualmente de este agente es tan intenso y tan insoportable que no puede durar tanto tiempo. Entonces, si fue a su clínica por el dolor y lo regresan a su casa, pues claramente cuando venga con nosotros la evolución pues fue muy rápida, que usualmente no se da tanto así por el dolor tan intenso, pero debido a que ya lo habían regresado una vez, pues evolucionó a tal grado que ya la exploración física observamos flictenas, que son características de este cuadro, que son como vesículas o ampollas. El tejido se encuentra necrosado, hubo una destrucción tisular. Y además, algo muy importante y muy característico también de este agente o de este cuadro es las crepitaciones. De hecho, este cuadro se llama gangrena gaseosa. Entonces, son muy características las crepitaciones o el sonido que tú escuchas como gaseoso o de gas cuando estás haciendo la exploración. También tiene una temperatura de 39.2, lo cual nos indica que pues ya tiene una infección. Otro punto muy importante es que al microscopio, cuando realizamos los exámenes correspondientes, podemos observar bacilos gram positivos. Esta bacteria, este agente es gram positivo, además de algo muy característico que es su forma rectangular y su gran tamaño. Muy bien, ahora el mecanismo que tiene esta bacteria, para empezar, nos puede dar diferentes cuadros, ya sean cuadros entéricos o por intoxicación alimentaria, que pues vendría siendo lo mismo. También enteritis necrótica, creo que se llamaba. Pero este caso en específico, es un cuadro de gangrena gaseosa. En la diapositiva está mal, es gaseosa. Y tiene principalmente dos mecanismos que son las exotoxinas. No dos mecanismos, tiene mecanismos que son las exotoxinas. Lo que nos va a interesar, o la toxina que nos va a interesar, es la exotoxina alfa, porque es la responsable de la gangrena. ¿Qué pasa? Que actúa como una lecitinasa. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues la lecitinasa tiene la capacidad de hemólisis masiva, o sea, tiene la capacidad de lisar eritrocitos, plaquetas y leucocitos. Esto es muy importante. Después voy a mencionar por qué, pero es muy importante tener en cuenta que tiene la capacidad de lisar leucocitos. Entonces, pues ya mencioné que esto provoca una hemólisis masiva, además de la destrucción tisular. El paciente nos llegó pues con necrosis. Otras exotoxinas que también tienen es la beta epsilon, que podría ser responsable de un cuadro entérico, lota, y la más
la más probable responsable de un cuadro entérico sería la enterotoxina termolábil. ¿Cómo se puede transmitir esta bacteria, este agente? Usualmente, o en este caso, se dio por un traumatismo, porque hubo una abertura en la piel y además hubo contacto directo con el suelo. Hay diferentes tipos de esta toxina, que es de la A a la E. De la B a la E usualmente no sobreviven en el suelo, pero el tipo A sí sobrevive en el suelo. Entonces el tipo A es quien nos va a causar la infección o el contagio, porque es la que sobrevive en el suelo, y nuestro paciente llegó o refiere que pues tuvo un accidente en motocicleta, se cayó, se abrió la piel y tuvo contacto directo con el suelo. Entonces, usualmente afecta en extremidades inferiores como en un 80% de los casos, pero pues no es exclusivo de la extremidad inferior. Nos podríamos equivocar o nos podríamos confundir con otros Clostridium. Sin embargo, algo muy característico de esta bacteria es que es la formación de esporas. Esta bacteria tiene la capacidad de rara vez producir esporas. Entonces, en este cuadro, ¿cómo nos va a llegar el paciente? Pues como lo vimos ahí, con intenso dolor, necrosis muscular, flictenas, que ya mencioné que son vesículas o ampollas, va a tener crepitaciones por la generación de gases, va a tener un mal olor liberado por el tejido necrótico, y usualmente lo podemos observar una semana después de que se dio el traumatismo. Como les mencionaba, el dolor es muy intenso, entonces es muy improbable que tarden tanto en acudir a un médico. Nuestro paciente, el del caso, acudió a una clínica, sin embargo, por una negligencia médica, pues lo regresaron a su casa sin medicamento ni tratamiento ni nada, lo cual es muy peligroso porque puede tener serias complicaciones esta enfermedad o esta infección. Bueno, entonces ya sospechamos que es Clostridium perfringens. ¿Cómo le vamos a hacer para tener un diagnóstico confirmatorio? Para empezar, el cuadro clínico es muy claro, usualmente es muy claro, pero para hacer un diagnóstico confirmatorio podríamos hacer un cultivo o podríamos verlo al microscopio. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que es una bacteria o es un bacilo gram positivo que tiene la capacidad de formar esporas, es anaerobio estricto. Algo muy importante no lo vamos a observar sí lo podemos observar en el microscopio, es que es beta hemolítico. ¿Y qué pasa cuando son beta hemolíticos? Pues hacen una hemólisis completa y eso lo puedes observar. Además, su forma característica rectangular y grande. Algo muy importante es que nos vamos a dar cuenta que hay una ausencia de leucocitos. Y yo, como les había mencionado antes, uno de sus mecanismos es la lisis de los leucocitos. Entonces, al momento de nosotros darnos cuenta que hay una ausencia de leucocitos, pues ya sabemos que se debe a esta bacteria porque es el mecanismo que va a tener la toxina. Entonces, una vez que ya pues hicimos el diagnóstico confirmatorio, pues hay que tratarlo. Hay que tratarlo dependiendo de las complicaciones. Esta bacteria nos puede dar complicaciones muy serias, muy severas. Nuestro paciente ya traía ahí una infección, nos podemos dar cuenta porque tenía fiebre el paciente. Pueden caer en un shock séptico, además de que pueden desarrollar una insuficiencia renal. Por toda la lisis de los eritrocitos empezamos a liberar hemoglobina en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la hemoglobina y eso nos puede causar una insuficiencia renal. Y puede empezar a fallar, empezar a haber fallas sistémicas y eso nos puede llevar a la muerte. Entonces es muy importante ponerle mucha atención a este tipo de cuadros. Cuando ya hay una complicación, pues vamos a tratarla de acuerdo a la complicación. Se puede ir desde un debridamiento quirúrgico y retirar toda la parte necrosada, todo el tejido necrosado para saber si hay tejido pues que se pueda salvar, que se pueda rescatar.
Si ya no hay, obviamente pues ya tendríamos que recurrir pues, a la amputación de la extremidad. Antes de eso, usualmente se les dan dosis grandes de penicilina para reducir la carga bacteriana. Hay maneras de prevenir estas complicaciones, sí hay maneras, como el cuidado adecuado pues, de la herida una vez que ya se hizo, además pues, del uso racional de la profilaxis. Pero en realidad es muy poco probable, a pesar de todos los esfuerzos que podamos hacer y que tengamos las medidas correctas, estos pacientes tienen un pronóstico un poco desfavorable, porque usualmente pues cuando ya hay complicaciones tienen entre un 40% 100% de probabilidad de muerte. Entonces hay que ponerle mucha atención a este tipo de cuadros. Esto sería toda mi parte. En realidad el cuadro es muy característico y en donde nos podríamos confundir, pues ya les di los tips para no, cómo los podemos diferenciar y pues ya, sería toda mi parte. Muchas gracias.